Buenas noches a todos, bienvenidos a Sansara. Les saluda Gabriela Trejo desde Universidad Cuauhtémoc. Como cada semana estamos abriendo este lunes con una agenda importantísima en la que tenemos la visita en este programa del senador Toño Martín del Campo y el vicerrector de esta universidad, que hace las veces de rector en jefe, lo cual es muy loable porque implica doble carga responsiva. Y bueno, pues hemos sido hoy visitados por el senador en la comunidad universitaria, el senador Martín del Campo, en una serie de interacciones en la que estuvo pues haciendo eso, haciendo feedback, haciendo sinergia con los jóvenes, y es precisamente hacia donde va el análisis de esta noche. Les aprecio en todo lo que vale a los dos el estar aquí, vicerrector, senador, porque el contar con la estatura de las voces que ustedes tienen para hacer un análisis de nuestro México y que entonces se haga una especie de análisis bisagra de dónde venimos, el semillero que representa la juventud y hacia dónde vamos, porque es un cambio coyuntural en los estilos de vida. Los jóvenes no están buscando ya afiliarse, ni casarse, ni comprar bienes materiales, están buscando hacer ahorros para lo que después decidan, pero no están con la filosofía de crecer, tener una seguridad laboral, una seguridad de subsistencia, de casa, como a nosotros nos crecieron, ¿no? Entonces, el paradigma de México, y con esto les paso el micrófono. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto también igual al rector de esta gran universidad. La verdad que yo me siento muy contento, muy agradecido por esta invitación, el poder trabajar, el poder interactuar con los jóvenes, el poder compartir parte de esa experiencia que nos han dado y que nos han mostrado. Para mí es algo muy importante, es algo que te llevas, pues, esas inquietudes entre cada uno de ellos. Como tú lo comentas, Gaby, bueno, pues son diferentes puntos ya de vista. Hoy la juventud trae otro chip, como luego se dice, a diferencia de las ideas que traíamos nosotros o nuestros papás. Con las que nos crecieron. Así es. Entonces, yo creo que son tiempos y momentos que estamos trabajando, viviendo actualmente, y hoy nos tenemos que adaptar precisamente a la nueva realidad que estamos viviendo y sobre todo pues en el ámbito tecnológico, ¿no? Hoy estamos a la vez mucho más cerca, pero también igual más distantes. Entonces, bueno, pues hay de todo, pero creo que es un gran tiempo, un gran momento en el cual ahorita estamos viviendo, atravesando, y también, bueno, pues son las nuevas generaciones que están llegando y que nos debemos de acoplar precisamente también en algunas de ellas. Pues muy bien, gracias por estar en esta casa de estudios. Nos encantó tu plática, el poder compartir con los alumnos de diferentes carreras y que les hables un poquito acerca del éxito. Me quedé con una frase interesante, ¿no? El éxito y el fracaso están hechos del mismo material, no debemos esperarlos, sino afrontarlo. Yo creo que ese mensaje que tienen nuestros alumnos de ver la vida desde otra perspectiva. ¿Qué va a ser la universidad y cuál va a ser la universidad de la vida? Me encantó esa reflexión que le diste a los chicos, en los cuales el estudio no termina en el aula de clases, el estudio apenas comienza en el aula de clases, y que ellos puedan llevar el conocimiento, llevar su experiencia, su actitud, con un pensamiento positivo para que puedan enfrentar cualquier circunstancia de vida. Te agradezco mucho pues tus palabras, la verdad pues nos motivaste a todos. No, hombre, al contrario, muchas gracias por esta invitación, rector. El antes y el después. Como les decía al inicio, estamos en esta bisagra que delimitará hacia dónde vamos, decías Toño, el actualizarnos, el mantenernos
autoactualizados en el percurso hacia la autorrealización. Sin embargo, ¿cómo actualizarnos, cómo subirnos a un tren de lo que no conocemos, de lo que nos va dejando muy atrás? Simplemente el aprendizaje de lo que bien decías, el cibermundo. Habemos quienes todavía, siendo tan jóvenes como aún lo somos, nos cuesta trabajo esta era digital de mandar archivos instantáneos, de estar comunicado. Señalaste muy bien la paradoja en la que se desenvuelve la dinámica de la vida actual. La vida contemporánea nos acerca con los que están geográficamente distantes, nos mantiene vigentes y presentes en su vida, pero de los que tenemos a pocos metros nos mantiene ajenos y distantes. Sí, a ver, yo creo que hoy las redes sociales creo que sí son muy importantes y claro que tenemos que utilizarlas, pero las tenemos que utilizar para bien, ¿no? Digo, anteriormente yo recuerdo muy bien cuando nos dejaban alguna tarea y tenías que ir a la biblioteca a poder hacer la investigación. Hoy, pues ya todo es a través de lo que son los teléfonos inteligentes, donde, bueno, aquí encuentras toda la información, ¿no? Y como luego se dice San Google, que rápido te resuelve parte de la vida o parte de las inquietudes. Pero no tenemos que descargarlo todo en lo que es la tecnología. Tenemos que también el hecho de poder vivir, el poder sentir, el poder palpar. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, en los libros. Sí. Los libros hoy, igual que sabemos que ya se venden en forma digital y que los puedes leer en una tablet, pues la verdad, para mí es mucho más sabroso, más rico el poder disfrutar una lectura en un libro con las hojas, el aroma, exactamente. O sea, como que, no sé, hay esa conexión, ¿no? Más ritualística, más de intimidad. Por supuesto. Entonces yo creo que tiene sus pros y sus contras. Entonces yo creo que sí es muy bueno lo que es la tecnología, aprovecharla muy, muy bien para algunas cosas, pero también igual hay un riesgo. ¿Por qué? Porque también ahí es donde te pueden enganchar y sobre todo a los jóvenes en algunos otros temas en los cuales temas de seguridad o trata de blancas, etcétera, en donde, bueno, se pueden enganchar y, bueno, pueden tener en este caso consecuencias muy lamentables. La desinformación, rector, la desinformación y las trampas de la inconsciencia, de esa falta de responsabilidad del ocurrentismo que está tan en boga en este país, ¿no? Las ocurrencias que luego vemos espejeadas a proporciones magnánimas, pero que es un tema tan delicado al final del día. Mira, yo creo que tenemos que primero innovar en temas educativos. Y muy bien lo dice el senador en las palabras de que tenemos que focalizarnos en las personas. Tenemos que retomar el tema emocional, el sentir, el que puedan vivir los estudiantes, porque en realidad las personas trabajan con personas. Entonces, no solo estas personas, sino también el tema de métodos, el tema de metodologías, el tema de las tecnologías. Miré un caso muy interesante en el 2018, Jonas Patel hace 5 cirugías de corazón abierto a 20 millas de distancia. Estamos hablando 32 kilómetros. Y entonces, ¿cuál era la mayor habilidad de este doctor o este médico? Es que en su niñez jugó Xbox. Y entonces para Corpax, que es el aparato con que hacen cirugías a grandes distancias, tienen que hacerlo con joystick. ¿Sí? Pero en nuestra idiosincrasia pensamos que el niño no debe jugar con Xbox y es castigado. Pero los juegos que nosotros les transmitimos a ellos o dejamos que jueguen no están ligados al desarrollo de su conocimiento o desarrollo de una habilidad que le vaya a servir a futuro. Entonces, se cuenta que la tecnología de alguna manera, bien utilizada, va a ser un beneficio para la humanidad. Mal utilizada va a ser una destrucción para la misma. Senador. Así es. No, digo, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que muchas de las veces una tecnología pues mal utilizada, bueno, pues te puede llevar a muchísimas consecuencias. Claro que muy bien aplicada y todo, bueno, pues nos ha ayudado. O sea, hace, no sé, 50 años, por ejemplo, el día de ayer estaba viendo un reportaje en donde anteriormente el hecho de se les permitía a las mujeres embarazadas el poder fumar.
decía, sí, es que no hay ningún problema porque te relaja y puede tener consecuencias positivas para el bebé. Hoy está prohibido. ¿Por qué? Porque anteriormente se pensaba unas cosas y hoy, en base a la ciencia, vemos que es totalmente diferente. Entonces, yo creo que es cómo utilicemos precisamente lo que es la ciencia, lo que es la tecnología. ¿Para qué? Para poder utilizar, en este caso, lo que es el bien. Hoy las operaciones ya a distancia, 5D, etcétera, 5G, entonces pues ya hoy puedes hacer pues parte de esos tratamientos, por así decirle, o inclusive hoy en el ámbito médico también las consultas a distancias. O antes de la pandemia, a ver, una reunión, la verdad que no la concebíamos sin estar físicamente presentes. Hoy ya las reuniones es muy común el poderlas realizar, en este caso por Zoom. Entonces, y en un también, estudio de universidades estadounidenses se habló de que el 75% de la población joven está eligiendo el modelo semipresencial. No salir así ya es. de casa ni hasta para un café, sino hacerlo virtual. Yo creo que también igual hay un parteaguas en lo que es la pandemia, el antes y el después. Yo creo que algunas cosas como son las plataformas, hoy afortunadamente migraron o crecieron muchísimo. ¿Por qué? Porque era algo nuevo y que era una herramienta que la tenías que utilizar en ese momento y nos adaptamos inmediatamente, ¿no? Las reuniones virtuales también igual, o sea, las tuvimos que tener y hoy es algo común, es algo cotidiano. Hoy si tú dices, ok, yo quiero cenar anteriormente, tenías que ir hasta el local comercial para poder adquirir algo, ¿no? Y hoy a través de una plataforma puedes pedir cualquier cosa. Y otras plataformas, por ejemplo, lo que es tu mandado. Anteriormente tenías que ir al súper a comprar todo lo que es el mandado. Hoy a través de una plataforma ya te llevan tu mandado a lo que es tu domicilio. Entonces, ahí está parte de la tecnología, que eso sí es muy positivo y que lo debemos de aprovechar. Pero también igual, hay parte de lo que son riesgos si no lo utilizas en una cosa adecuada, ¿no? Claro, porque el día de mañana será la tecnología la que te informe. En tu refrigerador falta leche y entonces te la proveemos directamente. Y entonces, ¿dónde quedas tú con tus anhelos, con tus decisiones, con tus intereses personales? Hace rato hablabas de proyecto de vida, de tener un sueño, de ir hacia allá. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Y será valiosísimo recuperarla desde sus dos aristas, desde tanta experiencia en la vida política, tanto contacto en el pulso cotidiano con la gente de a pie, porque tú eres alguien que ha hecho trayectoria, Toño, con el mirar a los ojos a las personas, y entonces la gente contigo se engancha, te siguen y eres un referente en el cual creer. Por la parte del rector, bueno, pues la experiencia también desde la perspectiva, desde su mirada académica. ¿Creen ustedes que los jóvenes de hoy tienen proyecto de vida? Y les hablo de esos pubertos, todavía de esos adolescentes que están, y valga, asumo la delicadeza del término, cuasi zombificados en una pantalla o de celular o de videojuegos o de televisión, pero que poco o nada se relacionan con otras personas de manera como lo han estado describiendo, y que eso atenta contra nuestro inherente instinto gregario. Hay proyecto de vida, sobre todo en la pubertad de adolescencia. Sí. Bueno, el proyecto de vida es algo muy interesante porque es algo que se construye. Muy bien lo decía el senador en su conferencia, ¿no? O sea, la vida se hace en el camino. Y cuando estamos construyendo un proyecto de vida, tenemos que tener en cuenta cuáles son los parámetros con los cuales se relaciona tu proyecto de vida. Y está el tema del bienestar, está el tema educativo, está el tema de la familia, está el tema de tus estudios, tu desarrollo profesional. Y cuando le damos un porcentaje de importancia a cada uno de ellos, es ahí donde tenemos ese equilibrio para decir tengo un proyecto de vida. Ahora, los proyectos de vida están ligados muchas veces a los sueños. Y estos sueños para algunos no se hacen realidad porque no son fijados como una meta. Siempre les hablamos a los jóvenes que si queremos alcanzar un sueño, este debe ser una meta. Y para que sea una meta debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser realista, debe estar acotada en el tiempo, debe ser específica y algo bien interesante, debe ser retador. Para que todos los días nos levantemos con la motivación y con el ánimo de quererla alcanzar.
Sí, a ver, yo creo que estamos, lo hemos comentado, viviendo en otros tiempos, ¿no? Sí. Yo creo que si... Vertiginosos, además. Si esto lo comentáramos a lo mejor a nuestros abuelos, ellos comentarían que estamos viendo cosas del chamuco y cosas del diablo y no sé qué tantas cosas, ¿no? La verdad, eso es una realidad, ¿no? El hecho, imagínate tú, por ejemplo, de decirle al joven, no, es que ya ahorita yo ya no quiero formar una familia, yo quiero estar viviendo solo. O sea, antes eso era impensable. Así es. Así es, pero los tiempos han cambiado. Yo creo que hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando por un lado, pero también cada quien le da un valor distinto. Nuestros antepasados le daban un valor distinto a algunas cosas. Sí. Nosotros le estamos dando otro valor a otras cosas y hoy los jóvenes están dando otro valor a otras cosas. A lo mejor para nosotros el hecho de tener un hogar, una casa, un auto, esto tiene cierto valor. Para ellos ya no. Era el hilo con el que los mayores nos jalaban a la vida. Mira, claro, para que te prepares, para que te puedas comprar tu propia casa. Y hoy les dices eso y te dicen, casa yo para qué quiero. Así es. Hoy dicen, eso para mí no. Hoy yo no quiero batallar tanto, hoy todo lo tengo a la mano, hoy no quieren... la inmediatez. Exacto, todo rápido, con el menor esfuerzo posible poder obtener las cosas. Así es, entonces tiene sus ventajas y tiene parte de razón, ¿no? Porque dices, a lo mejor, o sea, ¿para qué te pasas toda tu vida trabajando y si al final de cuentas siempre vas a seguir igual? Y lo veía venir Václavic cuando hablaba de la generación del mínimo esfuerzo, que ya la estamos viviendo. Así es, entonces yo creo que, bueno, pues son parte de las situaciones en la cual hoy estamos viviendo y en donde estamos hoy en un mundo globalizado. Digo, hace, no sé, 40, 50 años, ¿quién se iba a imaginar una reunión virtual? Digo, eso era en las películas de ciencia ficción y wow, era futuristas, exactamente. Hoy estamos viendo precisamente todo eso. Entonces, y ya nos rebasó, nos dejó atrás. y todas esas películas que a lo mejor en un tiempo vivimos de ciencia ficción, pues hoy ya son una realidad. Digo, faltan 2, 3 cosas que yo también tengo mis dudas, pero pues ya ahorita, la verdad, cualquier cosa ya no me puede sorprender porque hemos visto cómo ha avanzado la ciencia, cómo ha avanzado la tecnología y por lo tanto, bueno, pues también tenemos que acoplarnos precisamente a los nuevos entornos que estamos viviendo. Pusiste el dedo en una de las aristas que más le dieron la vuelta a la dinámica social como la conocíamos antes y como es ahora. Y ese punto es pandemia. Lo que nos mantuvo en subsistencia como raza humana en muy alta medida es el sector agroindustrial. Si no hubiéramos tenido la pericia para asirnos a él y entonces lograr transitar este bache que el planeta entero nos puso como desafío, no habríamos podido con el éxito que sí se logró y hablamos de este país que es el que conocemos y hablamos de este estado que es donde vivimos, el amortiguar el avasallamiento de la pandemia. Sé que los dos traen temas de interés, temas de trascendencia en la implementación, cada uno de su área de injerencia respecto a la agroindustria. Tú, senador, perteneces a la comisión, la presides, agroindustrial en el Senado de la República Mexicana. Eso te da una perspectiva, no nada más de Aguascalientes, sino de todo lo grande que es México, que al mismo tiempo es tantos Méxicos distintos. Ver, fíjate que es algo muy, muy importante, muy interesante, Gaby. Tú que lo comentas, y en este caso tal parece que vemos 2 o 3 Méxicos. El México del sur, o más, el México del norte y el México del centro. Así es. Y cada quien con sus diferentes aristas, ¿no? Un México del sur en la cual tienen abundancia de todo, de agua, de recursos naturales, y en la cual no valoran precisamente lo que tienen ellos. En la parte centro-norte, bueno, en donde hay escasez de lo que es el vital líquido, por supuesto que tienes que tener muchísimo más creatividad para poder ser mejor, y la otra, tener mejores cultivos. Entonces yo creo que ante la adversidad siempre te tienes que ir preparando para poder ser mejor. Y sí, en ese tema, a ver, yo creo que volviendo a lo que es el pasado, y a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, pues a ver, anteriormente aquí Aguascalientes era parte de lo que es un granero, en donde era el maíz, el frijol, lo que comúnmente se sembraba y se cosechaba.
hoy ya tenemos que empezar a migrar a otro tipo de cultivos, pero también igual tenemos que ir a la tecnificación, porque ya no es suficiente el agua en el cual tenemos. No es posible que se gaste en el campo el 70% aproximadamente de nuestro vital líquido. Entonces yo creo que tenemos que ser más eficientes, tenemos que producir más y de mejor calidad. Así eso es lo que tenemos que ir. Entonces, hoy en conjunto podemos ver esa transformación de lo que puede ser el campo. Y es el tiempo, el momento para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque se estima que en los próximos años se viene una crisis alimentaria, en donde varios productos puede haber escasez y por lo tanto, bueno, tenemos que prevenir desde este momento. Si no hacemos nada, entonces el día de mañana o pasado vamos a tener parte de esas consecuencias. Y el planeta colapsa. Por supuesto, y problemas económicos por un lado, y por supuesto el que no tengas a ciertas poblaciones el suficiente alimento para poderlas dotar de la misma. Entonces, y entonces es un problema, es un problema social que se nos viene y se tienen que tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, se tiene que tener ir pues pensando en lo que es la ciencia, el poder tecnificar pues lo que es nuestro campo, ¿no? Y tenemos que ir hacia eso. ¿Qué están haciendo concretamente ustedes en la Comisión de Agroindustria del Senado para llevar a los hechos esto de tecnificar el campo? Porque luego hay como una corriente allí presidencial adversa. Sí, a ver, que no le apuesta a las energías pública, libres. Claro, la política pública del gobierno federal muchas de las veces va en contra de lo que está uno proponiendo. ¿Por qué? Porque para ellos la política pública es el autoconsumo, el poder consumir a través de los patios, comúnmente que se le denomina, o el traspatio, en donde tienes 1 o 2 hectáreas y ahí siembras tú tus árboles frutales y con esto te va a dar para comer. No, señores, no es eso. Hoy tenemos que ir hacia un sistema diferente. ¿Por qué en lugar de que sea autoconsumo, por qué mejor no pensamos en poder tecnificar lo que es el campo y que con eso te va a dar una gran riqueza? A ver, podemos dejar de comprar pantalones, zapatos, chamarras, bolsas, lo que tú quieras, autos, lo que tú quieras, pero lo que no podemos es dejar de comer. Y entonces el tema alimentario es fundamental. Y si sabemos que hay un gran mercado, pues yo creo que se tiene que enfocar precisamente hacia eso. Qué lástima que nuestro presidente, y lo digo con tristeza, que él viene de una parte sur de nuestro país, en donde hay muchísima agua, lo que sobra ahí es agua. Entonces él no ve él piensa que Tabasco a lo mejor es casi todo México, y no es así. Aquí falta mirar del Bajío hacia arriba. Exactamente, ver esas carencias y en base a eso poder hacer parte de ese contraste. Y si vemos el campo, fíjate bien, de la parte sur, que tiene todo, y la parte centro-norte, pues es mucho más productiva la parte centro-norte. Es ilógico. Es paradójico. Cuando no hay todo el recurso hidráulico para poder sostener. Y acá lo haces mucho más productivo con menos agua, y acá que tiene más agua es improductivo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Empezar a cambiar de políticas públicas, pero sobre todo también de mentalidad, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo muy difícil, muy complicado, el poder estar con los campesinos, con los agricultores y el poder transformar precisamente todo lo que es un sistema de mejora precisamente para ellos. ¿Por qué? A ellos se les hace muy difícil, ellos se resisten a lo que es el cambio, porque durante muchísimos años siempre han llevado ese tipo de metodología y por lo tanto, pues ellos siguen implementando en una forma rutinaria. Que es hasta la costumbre del despilfarro. Ellos crecieron en la generosidad, en las bondades de la naturaleza y no distinguen otros escenarios. Sin embargo, te preguntaría desde esa mirada, desde el Senado de la República, ¿qué es lo que va a ocurrir con el Bajío y el norte del estado en esta yuxtaposición de ser los más productivos, pero los que menos recursos naturales tienen a disposición? A ver, ¿y en cuánto tiempo? Así es. A ver, hoy en nuestro estado, por ejemplo, nuestros mantos freáticos están muy estresados. Hay un problema hídrico en lo que es el estado y parte de lo que es la región.
si no hacemos algo al respecto, pues obviamente vamos a pagar las consecuencias. ¿A qué me refiero? A que cada día la única fuente de abastecimiento que ahorita tenemos, por ejemplo, para lo que es el consumo humano, es a través de pozos profundos. Y cada vez el agua es de menor calidad, sale con más materiales pesados y la profundidad en la que hoy se está perforando es a 600 metros. Por lo tanto, va a llegar un momento en el cual el punto de equilibrio se va a tronar. ¿Y qué va a pasar? Aunque tengas la mejor maquinaria para poder perforar, pero simple y sencillamente el agua ya no va a servir, no va a ser de calidad. Y entonces sí vamos a tener un problema muy fuerte, primero para consumo y segundo para el tema agrícola. Entonces yo creo que hoy se tienen que estar implementando políticas públicas en la cual se esté reutilizando lo que es el vital líquido. Eso es por un lado, y por el otro también igual ser más eficiente y poder tener unas mejores cosechas con una mejor producción en la cual, bueno, pues tengas un mejor resultado. En el concreto caso de Aguascalientes, rector, tú traes una mirada a la que incluso esta casa universitaria le está apostando, que es el cultivo de tomate. ¿Cómo es que se llega a esta ruta para generar lo que se necesita y es imperante para este país, tiros de precisión? Es muy cierto lo que dice el senador, que es el tema de la productividad, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar el tema de productividad, pensamos en la mejora de la tecnología. Y hay algo que nos trajo pandemia, es diferenciar el crecimiento en relación al desarrollo tecnológico. Si bien es cierto, hemos crecido tecnológicamente, pero solo hemos focalizado hacia el desarrollo de productos, de productos suntuarios, ¿sí? Y generando un tema de consumismo. Pero cuando estamos hablando de un desarrollo tecnológico que esté focalizado al bienestar y el servicio de la humanidad, es ahí donde tenemos que pensar de forma diferente. Y es por eso que a nivel de cultivos, la tecnificación, la incorporación de nuevas tecnologías hacen que seamos más productivos con la utilización del menor recurso o menor costo en los recursos hídricos, menor costo en los recursos de los insumos que se necesitan para producir la misma cantidad de productos. Y si miramos a través de la historia, antes se decía que no íbamos a llegar pues más de 5 o 10 años en lo que la humanidad no podría dar abastecimiento alimenticio. Pero gracias a la tecnología hoy tenemos esa capacidad de poder dar alimentos a la población. Ahora, lo que sí me preocupa es que tenemos la tecnología para que toda la humanidad pueda comer gratis y hoy hay personas que se levantan y no desayunan, no almuerzan y a veces se acuestan sin comer. ¿Y qué me dices de los buffets de restaurantes de cierto rango en algunos lugares del mundo muy precisos que todavía se siguen desperdiciando y que hay estudios también de ciertas casas universitarias estadounidenses refieren que solamente con el desperdicio de los buffets se podría alimentar a toda la población que está en cinturón de miseria en el planeta entero? Es correcto. Y como tú decías, el tema de pandemia nos hizo retroceder a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Es el tema de principios y valores, empezando por la familia, empezando también por valorar las cosas, como es el tema del alimento, el vestido, la seguridad. Si miramos la pirámide de Maslow, prácticamente la primera base la teníamos casi que cubierta y no nos preocupábamos por eso. Simplemente estábamos detrás de un consumismo desenfrenado, vivíamos un contagio tecnológico, emocional de productos y servicios que prácticamente eran casi inalcanzables para todo el mundo y vivíamos en una carrera competitiva por conseguir recursos y más productos y más bienes y servicios. Llega pandemia y nos hace un freno a todos. Nos regresó a lo importante del ser humano, que es lo esencial, ¿no? La familia, el alimento, y eso nos hizo valorar muchas cosas que se necesitaba, ¿sí? Se necesitaba redireccionar en lograr cambiar de un crecimiento a un desarrollo tecnológico. En el tema de los tomates, ese año, esos 2 años de pandemia, prácticamente que fueron los más rentables, fueron los más productivos. ¿Por qué? Porque la gente empezó a comprar para la casa, para comer en casa, para comer en familia. Y porque en la totalidad de nuestra comida mexicana, de todos nuestros platillos, está presente el tomate. Es correcto, así es.
Ahora, hay algo bien interesante que es el tema dinero versus principios y valores. Cuando hacemos estudios de los países que tienen mayor crecimiento económico, hay un decrecimiento en principios y valores, ¿cierto? Y cuando llega pandemia, nos hace volver a rescatar ese tema de principios y valores de la sociedad y de la humanidad. Nos volvimos un poquito más sensibles. Y sensibles no solo dentro de tu entorno, sino dentro de un entorno global, porque empezamos a sufrir los dolores que vivían en otros países, cosa que antes ni siquiera nos importaban, simplemente era una noticia más en la mañana o en la tarde, pero ya empezamos a tener un dolor ajeno de lo que están viviendo otras personas en otros lugares del mundo. Yo creo que eso lo fue importante, ese rescatar, y adicionalmente, desde el punto de vista educativo, logramos evolucionar 10 años en la alfabetización tecnológica, porque pasamos de ser usuarios tecnológicos solo de redes sociales, pasamos a ser tecnológicos de tecnología realmente en software o plataformas para el beneficio de comunicación, educación, videoconferencias, reuniones en línea de diferentes empresas a nivel nacional e internacional, el que los abuelitos pudieran escanear un código QR que antes era imposible porque ellos solo entraban a su red social y no más. Y que no se está logrando porque incluso los adultos de edad media no lo estamos eligiendo. Preferimos siempre, no, tráigame el menú físico. Yo con esto no. Sí, o sea, la misma necesidad nos abrió puertas y creo que fueron áreas de oportunidad para que la sociedad pudiera evolucionar tecnológicamente. Aún nos faltan pues muchos retos por lograr, por avanzar, pero lo que sí es cierto es que no nos podemos olvidar es del factor humano, que es prácticamente el interés que tenemos que tenerle todos. Y en esa tesitura habla el rector Paz Rosero de comunicación, poner el énfasis en esa estructura comunicacional desde la cual tu mirada también está muy cercana, senador, porque participas activamente en la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, y no hace mucho tiempo hemos estado observando que el Ejército ha sido objeto de un cúmulo de facultades cuasi desmesuradas, entre las cuales está ya el implementar su sistema de propias antenas de internet. Esto genera mucha confusión en la población y sobre todo los jóvenes, que son los que más están en esa dinámica del cibermundo, respecto a que si ahora vamos a estar controlados, ultravigilados o normados por el ejército mexicano. Sí, a ver, ¿cuál es el estatus real? A ver, yo creo que en este gobierno federal se les ha dotado de más facultades a lo que es el ejército, cosa que nosotros no estamos muy de acuerdo. 230 porque, y algo, ¿no? Hoy el ejército debe de ser su función, y que es cuidar la soberanía precisamente de nuestro país. Así es. Y hoy se le está dando el poder cuidar lo que son las vacunas, las aduanas, aeropuertos, en fin, o sea, ciertas facultades que anteriormente los libros de texto. Anteriormente no tenía, y hoy se le está precisamente otorgando, y ser hasta constructores como tal. Entonces, yo creo que se está desvirtuando pues lo que es el ejército, y lo está utilizando el gobierno federal para casi para todo, y no puede ser posible que el ejército, por un lado, los metas en ese desgaste, porque pues no son todólogos, en serio. O sea, ellos debes de dejarlos para ciertas actividades y que la realicen, y que la parte civil haga su chamba y haga su trabajo. Entonces, tarde o temprano vamos a pagar parte de esas consecuencias de lo que nos está haciendo el día de hoy. ¿Llegará realmente esta capilarización aspersiva y cuasi asfixiante al punto de decir, bueno, pues si están instaurando ellos sus propias antenas, ¿qué va a suceder con nosotros como ciudadanos? ¿Cuál es el estadio real de hacia dónde vamos en esta dinámica? Bueno, a ver, yo creo que el tipo de política pública que está implementando el gobierno federal es, mi punto de vista, es un sistema autoritarismo completo hacia un socialismo, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en los gobiernos socialistas o comunistas? Que lo que tienen primero es el control y el presidente, gran popularidad, y luego segundo, van jalando y van cooptando lo que es el ejército. ¿Para qué? Para el día de mañana pasado, bueno, pues que sean los que sigan precisamente en lo que es el gobierno y que no les cause ningún golpe de Estado. Entonces,
Eso es lo que nos dice la historia y es así como se ha estado pues viendo, ¿no? Ojalá y trataremos siempre de evitar pues que esto llegue, que eso suceda y que sean los ciudadanos al final de cuentas quienes puedan decidir qué tipo de gobierno es el que quiere, ¿no? Entonces sí vimos parte de ese peligro por parte de este gobierno federal. Se hablaba hace un rato, rector, de la participación activa, la injerencia de los jóvenes en lo que sucede para la construcción del tejido social, en el diseño, el trazo, la detección de necesidades y las áreas de oportunidad a la hora de esbozar las políticas públicas. ¿Cuál es el pulso que tú traes del interés real de los jóvenes para generar proyectos que lleguen a ejecución, a buen puerto? Mira, hay algo que siempre ha estado en discusión, es que el tema de la universidad debe ser un tema de investigación, un tema de desarrollo, pero una investigación focalizada a entornos reales, no simplemente para tapizar las bibliotecas, sino para que realmente estos proyectos se lleven a cabo. Y para que se lleven a cabo necesitamos inspirar a los jóvenes, desarrollar procesos de iniciativa, procesos de emprendimiento, procesos de una cultura empoderada hacia la ejecución y no simplemente hacia el análisis, ¿cierto? Y que no simplemente se quede en la etapa de estadística, sino que realmente toda esta operación trascienda para que sea un beneficio no solo pues para la persona quien lo ejecuta, sino para la sociedad a la cual está interviniendo. Ahora, desde esta perspectiva, no disponemos de una ruta clara, crítica, de dónde van a ir a dar las cosas, porque si bien es cierto que hay una participación activa, aunque sea por omisión de los jóvenes, que están diciendo ya no a muchas cosas, no me interesa, no participo, y al no elegirlo, están jalando tendencia hacia otros lados. ¿Para dónde va el foco de lo que sí están haciendo los que quieren todavía participar? ¿Y qué es lo que capta su foco de injerencia? ¿Hacia dónde sí quieren participar? Ha sido en los últimos 10 años una especie de hasta moda, la cultura New Age, el rescate de muchas cosas que es saludable y contributivo porque le abona al rescate de los espacios naturales, al cuidado de los recursos, y esa generación trae mucho esa dinámica, como les decimos, hipsters, ¿no? El seleccionar de otra manera qué comen, qué le dan a su cuerpo, los productos de uso cotidiano, si es cartón, si es desechable. Está cambiando el planeta totalmente. Es correcto. Por ejemplo, nosotros traemos el tema de la Agenda 2030, que son 17 problemas de carácter global, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el tema del medio ambiente. Ya tenemos la primera especie animal que desapareció del planeta, que son los ratones que están en Groenlandia. Al subir pues, la temperatura, subieron también los niveles de agua del mar y taparon sus cuevitas y su fuente de recursos alimenticios. Entonces ya tenemos un verdadero problema. Que una especie animal desaparezca por efecto de cambio climático ya es un detonante. Los glaciares cada día se están derritiendo más. Tenemos problema con el tema de la pesca desenfrenada. Para el 2045-2050 no va a haber alimento oceánico. Y si no hay alimento oceánico, no hay vida en el océano, también va a desaparecer la especie humana. Tenemos problemas en el tema de vivienda, problemas de construcción, tenemos problemas de equidad de género, tenemos problemas de alimento, ¿sí? Como te lo mencionaba antes, pues hay mucha gente que no tiene qué desayunar, qué cenar o qué comer. Entonces, son problemas en los cuales a los jóvenes empezamos a crearles conciencia para que sus estudios, su esfuerzo, se focalice a resolverlos. Entonces, estamos hablando de un pensamiento exponencial. ¿Cómo logramos desarrollar procesos y trabajos que beneficien a más de 10 millones de personas? Y esa es nuestra labor como universidad, poderles proveer las herramientas, poderles proveer los escenarios, poderles proveer el conocimiento
que les permita a ellos focalizar ese esfuerzo hacia la solución de estos objetivos de la Agenda 2030. Sin eso va a ser muy difícil que podamos tener un planeta para vivir. Entre las altas exigencias de la vida adulta a las que las nuevas generaciones van apuntaladas está el tema educación, es ineludible. La educación y además educación de calidad, porque en este país están proliferando institutos dentro de ese halo de ocurrencia. Bueno, pues también institutos, universidades, hay que decirlo como es, patito. Y entonces esa confusión de la que hablabas, esa desinformación, senador, de la que hablabas, a la que nos sumerge la disposición de la inmediatez en el cibermundo, bueno, pues pone en riesgo, porque entonces la gente se está educando, pero no con calidad. Y hoy la alta exigencia de ser adulto, lo básico elemental para subsistir es tener un grado de licenciatura. Cuando nosotros crecimos, el que era licenciado era el más sobresaliente. Hoy no, hoy es menesteroso. Sí, a ver, tú lo comentas, yo creo que para que tengamos una mejor sociedad, por supuesto, tenemos que apostar al tema educativo. Es una base que de una o de otra forma, los países con mayor índice de educación, por supuesto que son los más avanzados. Entonces, de una o de otra forma, tenemos que ir apostando precisamente hacia eso. Y segundo, ¿qué tipo de educación? Porque a lo mejor nada más es estudiar por estudiar, o los sistemas de evaluación. Porque hoy, hasta donde yo tengo entendido, escuela primaria, por ejemplo, o escuela secundaria, está prohibido reprobar a los alumnos. Cuando anteriormente, pues, no era nada de prohibición, ¿no? Era ver qué otros alumnos eran los más destacados, ¿no? Yo quiero saber si mañana o pasado realmente quien pueda salir, digo, espero que no, pero de alguna universidad, de médico, por ejemplo, imagínate, y sin tener todos los conocimientos y está en una plancha con un paciente, digo, yo no sé qué es lo que va a hacer, ¿no? Simplemente esas universidades que tienen medicina online. Te dejarías visitar por un médico que... La verdad que yo no, pero entonces es parte de lo que tú comentas, Gaby, de que anteriormente el tener un título, bueno, será una persona que se esforzó, que hizo un gran esfuerzo para poder llegar y poder tener tu carrera, ¿no? Vida, y hoy ¿no? como que todo es más a lo ligero. Y la otra, pues hoy también igual las facilidades de la comodidad de lo que es la tecnología, pues también igual ayuda a tener parte, a tener ese complemento que a lo mejor tú como persona no lo tienes y agarras esa otra parte para poder tener la amalgama perfecta, por así decirlo. Lo que a ti te falta, bueno, pues lo sustituyes con la tecnología. Entonces, pues en algunas carreras, bueno, puede ser posible, pero en otras definitivamente que no. A ese respecto, rector, el autodidactismo versus la educación formal y de calidad. Ese riesgo de una especie de agorafobia educativa donde te sumerges en el universo que es la web, el mundo de la web. Y entonces tú vas seleccionando, vas construyendo un aprendizaje ecléctico a la hora de hacer tus trabajos, tus tareas. Tienes esa posibilidad, pero también si no llevas una directriz de sustancia solidificada con programas académicos, nutricios, contributivos y virtuosos, apuntalados hacia las necesidades del planeta, no del país, pues entonces ¿a dónde vas? ¿Y cuál, hablabas del proyecto 2030, cuál va a ser el estadio educativo para esos tiempos? Mira, hay algo que sí tienes razón, y es que no puedes trabajar la educación desde una sola línea. Cuando hablamos de educación hablamos del desarrollo y la generación de competencias. Cuando hablamos de competencias estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de la habilidad y de la actitud. El conocimiento lo podemos adquirir en los libros, en las revistas de carácter científico, lo puedes conseguir en el periódico, en el mismo internet, ¿sí? Pero eso no te garantiza el éxito para enfrentar las diferentes circunstancias de la vida. También tenemos que tener en cuenta el tema de la habilidad. Y algo que es bien complejo es el tema de la actitud. Les pongo este ejemplo. Un niño termina su colegio, termina su preparatoria, hace un posgrado en mercado y ventas, recibe el título y al día siguiente no es capaz de vender una rifa. O sea, tiene todo el conocimiento, pero nunca desarrolló su habilidad.
Y lo que es más preocupante es el tema de la actitud. O sea, la actitud es cómo se enfrenta a las circunstancias de la vida. Entonces, una rifa, ¿quién se la vendo? Esto está muy caro, no conozco a nadie, qué pereza, ¿cierto? Sí. Y entonces se encuentra que la actitud antecede el comportamiento. Entonces, si no logramos tener una estructura de actitud en un chico que desarrolle un verdadero carácter, va a ser muy difícil que el conocimiento y sus herramientas estén abocadas hacia un beneficio, ¿sí? O hacia un objetivo. Por eso no podemos hablar simplemente del conocimiento que se puede adquirir a través de educación en línea o una sola línea de desarrollo. Tenemos que trabajar conocimiento, habilidad y actitud, y esto lo podemos encontrar en unas universidades formales, donde realmente se puede generar educación de calidad. Tú presides una casa formadora de licenciados, de maestros, de doctores. En el plan, si es que existiese, 30-45, ¿cuál va a ser la exigencia de posgrado? Bueno, aquí tenemos muchos retos y hay algo que se llama la singularidad tecnológica, y es que para el 2045, como tú bien lo mencionas, se va a generar la singularidad tecnológica. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia artificial va a estar casi que al nivel de la inteligencia humana. ¿Y esto qué significa? Que un equipo de computador va a tener tantos transitores como el ser humano tiene neuronas en su cerebro. Y una máquina va a tener la misma capacidad de resolver problemas como lo resuelve un humano. Pero según la ley de Moore, donde cada año se está duplicando la capacidad de procesamiento y la velocidad de procesamiento, se prevé que para el siguiente año una máquina tenga el doble de capacidad intelectual que el ser humano, y al siguiente año va a ser 4 veces más. Y aquí viene un interrogante: si la humanidad va a desaparecer o la humanidad se va a integrar a las máquinas. Entonces ya estamos hablando de seres humanos conectados a máquinas para mejorar su capacidad de desarrollo y enfrentar los nuevos retos que se van a enfrentar pues para esa época. Entonces se encuentra que si empezamos a mirar hacia el futuro de alguna manera es una incertidumbre, cosa que si no la empezamos a planear desde ahora va a ser o un éxito o va a ser un caos. En ello estriba la importancia de trazar rutas muy claras sobre cuáles son los perfiles que hay que formar en las casas universitarias, porque lo comentábamos hace rato fuera del aire, las necesidades sociales se van apuntalando hacia rubros que quizá, si no estamos preparados, no logremos contener. Lamentablemente en este país y quizá en todo el planeta, digo, porque nada más cambia de nombre, ¿no? En América Latina o todo América, porque también en Estados Unidos el némesis de la salud pública se llama o se está llamando actualmente cristal. Está matando conciencia, cerebros y organismos. En Europa, pues son otras cosas, es el eterno Prozac, es el opio, son otra clase de droga, la heroína. Pero al final del día, en este continente y en este país, estamos en la capacidad de dar contención a lo que viene después en cuestiones de salud pública, a los efectos recidivantes de tan alto consumo de droga. Hablemos de México solamente. ¿Tenemos esa capacidad para todos los hospitales, para las casas de asistencia? A ver, yo creo que ahí se tiene que ver de una forma transversal, no una forma unilateral. O sea, ahí tienes que involucrar a varias áreas, a varias instituciones para realmente poder combatir esto. No nada más es el tema de seguridad, porque claro que no, es el tema de salud, es el tema social, es el tema de integración, para que una sociedad pueda salir adelante y sobre todo con ese altos índices de drogadicción, por supuesto que hay un problema de raíz que tienes que quitar, que erradicar, porque no nada más es agarrar al jovencito que a lo mejor ha consumido ciertas sustancias prohibidas y llevarlo, en este caso, a un anexo o una rehabilitación. Eso no te va a ayudar nada si otra vez vuelve a regresar al mismo entorno. Entonces, se tiene que trabajar de una forma transversal. ¿Para qué? Para poder realmente solucionar esos problemas. Y hoy es lo que estamos enfrentando en México y en todas las partes de nuestro país. O sea, es algo real. Cada vez ves más colonias o más comunidades en donde el consumo de la droga está tomando muy, pero muy fuerte a los jóvenes, y las drogas que son muy fuertes, muy adictivas y que es muy difícil precisamente de salir. Entonces, yo creo que
todo tipo de gobierno como que le da la vuelta, pero no es darle la vuelta, es realmente enfrentar esa problemática, pero tienes que hacerlo con un tipo de sinergia. También lo que es el gobierno, pero también la otra parte, lo que es la sociedad. Porque si la sociedad no se quiere involucrar, pues entonces, aunque tengas un muy buen gobierno, de nada va a servir. Entonces yo creo que es un cúmulo tanto de lo que es gobierno y por supuesto lo que es sociedad. Tú tienes un trabajo muy activo, senador, con la gente desintoxicada, la gente al aire libre, la gente del campo. ¿Qué es lo que ellos piden en esta cotidianidad que tú llevas con ellos? ¿Qué es lo que demandan? ¿Qué necesitan? Ellos lo que necesitan es oportunidades, por un lado. O sea, ellos se sienten desplazados, ellos no se sienten incluidos en una sociedad. Y muchas de las veces es por eso que toman ese tipo de actitud. Y más sin embargo, sí se ven representados en jóvenes que realmente los jalan precisamente a lo que es el consumo de las drogas. Entonces, pues ahí yo creo que tenemos que llevar a cabo políticas públicas muy bien enfocadas para poder jalar a esos jóvenes, pero jalarlos para el bien en el arte, la cultura, el deporte, la recreación, etcétera, para que realmente puedan tener otras opciones y que tengan otros caminos. ¿Y cómo quitarles esa especie de proyecto aspiracional de crecer? Y lo diré como haciendo la cita exacta de lo que se ha llegado a conocer en esos lugares, en esas comunidades desérticas de nuestro México del Norte, donde pues la proliferación de halcones, que son estos jóvenes reclutados por el crimen organizado, con hasta el lema de decir, más vale vivir 3 días como rey que toda una vida de buey. ¿Cómo contravenirle a eso? ¿Con qué perfiles? Rector. Mira, hay un tema que es el contagio emocional. Y que ese contagio emocional es que nadie puede desear aquello que no tiene. Y cuando los jóvenes entran a redes sociales y empiezan a mirar que chicos de su misma edad tienen cosas que ellos no tienen, surge algo que se llama la envidia. Y la envidia es querer tener lo que el otro tiene y yo todavía no he podido conseguir. Y entonces, cuando se les presenta estas oportunidades, ¿sí?, ellos piensan que están logrando alcanzar lo que siempre han deseado. Pero ha sido una carencia de una formación integral en estos chicos, ¿no?, donde le podamos tener ellos, o que ellos tengan respeto a sí mismos, que tengan una autoconfianza, que tengan seguridad de sí mismos, que tengan una autoimagen positiva de sí mismos, que tengan objetivos fundamentados en los cuales como personas tengan el verdadero carácter para tomar decisiones. Lamentablemente son chicos vulnerables que no tienen carácter, que no pueden tomar una decisión por sí solos y son fácilmente engañados y llevados a otros escenarios en el cual les vendes ideas simplemente con el brillo del oro. México sigue formando miles y miles de abogados, de médicos, de profesiones sobresaturadas. Estamos descuidando cuáles áreas de oportunidad para darle la vuelta a todo esto que hemos estado diciendo esta noche y para aterrizar. ¿Cuáles son los perfiles a los que hay que darles la vuelta? Es decir, está sobrepoblado y sobresaturado el campo laboral de médicos en busca de colocación, de abogados, de muchas profesiones que ya han ido quedando sustituidas, incluso hasta por los más capaces, o por plataformas, o por muchas cosas. Ha ido cambiando todo, definitivamente. O sea, carreras que anteriormente eran muy comunes o muy tradicionales, hoy ya no, en la actualidad, pues ya no, dejaron de ser como tipo obsoletas, ¿no? Y hoy se está enfocando más, y sobre todo aquí en lo que es Aguascalientes, hacia lo que es tipo robótica, por ejemplo, en donde va a haber más áreas de oportunidades, a diferencias que las áreas, por ejemplo, de contabilidad o áreas donde eran muy comúnmente demandadas, ¿no? Y hoy ya pues sabemos que hay un mercado que está saturado, en este caso de profesionistas, y por lo tanto, bueno, pues tienes que diversificar precisamente esa rama y esa oferta de lo que son las diferentes carreras. O anteriormente, por ejemplo, la psicología era una de las carreras que apenas empezaba y como que luego se dice era de las de relleno, o de las que nadie quería, relegadas. Y entonces pues no encontraba otra cosa más que eso. Hoy ya tiene una
buena demanda y tiene un muy buen mercado, ¿no? Y seriedad. Otras carreras que tienen aquí, por ejemplo, en la universidad, fisioterapeuta o kinesiología. Kinesiología. Sí, parece trabalenguas, es verdad. También, o sea, la verdad, al menos yo he escuchado a muchos jóvenes que quieren precisamente estudiar ese tipo de carreras. Y qué bueno, ¿por qué? Porque, bueno, pues es otro panorama y es otra forma, pues, de poder incursionar en lo que es el ramo de lo que es el empleo, ¿no? ¿Creen ustedes que estamos en la era de la ingeniería de las máquinas? ¿Tú eres ingeniero? En parte sí, claro que sí, ha habido una gran evolución, por supuesto, pero también algo medio preocupante es de que cada vez se utiliza menos mano de obra. Todo está más robotizado, por supuesto. Digo, anteriormente, ¿cuánto se tenía que hacer, por ejemplo, en el campo? ¿Cuánta mano de obra se utilizaba hoy? ¿Cuánta mano de obra se utiliza para la producción, por ejemplo, de una tonelada de jitomate o de aguacate? Entonces, tiene sus pros y sus contras. La ventaja, que obviamente te da una mejor producción, y la desventaja, que cada vez es menos mano de obra. Todo está robotizado y, por lo tanto, bueno, pues disminuye lo que es la mano de obra como tal. Para cerrar esta noche, rector, ¿desaparecen las humanidades y nos vamos por las ingenierías y la robótica? Las humanidades jamás van a desaparecer. Gracias. Ser humano. Sí. Por ser humano, porque seres humanos no deben de desaparecer. El 70%. Pero lo dijiste muy bien, senador. Estamos siendo suplantados, pero ya prácticamente en todo por los robots. Hay una estadística donde determinan que el 70% de las profesiones entran a desaparecer, ¿sí? Porque de alguna manera la tecnología empieza a suplantar ciertas funciones o actividades que las desarrolla el ser humano. Ya lo vimos en casos anteriores como la revolución industrial, ¿sí? Que fue el tema de la producción en masa, ¿cierto? Pero ahorita nos enfrentamos a otro tema de retos. Estamos enfrentándonos al reto de la inteligencia artificial. En Estonia los casos menores de carácter legal ya los está manejando pues la tecnología. Si hablamos del tema de las contabilidades, ya hay software especializados que lo hacen todo. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que el ser humano está evolucionando gracias a la tecnología. Entonces, si bien es cierto, tenemos un software que hace o lleva la contabilidad, lo que vamos a surgir ya no son contadores, sino analistas financieros que les permita tomar decisiones con los datos que les arroja los software. Entonces, no es un futuro caótico. Si ustedes miran en Estados Unidos con el tema del desarrollo tecnológico, la demanda laboral subió un 2-3%. Okay. Sí, que fue totalmente diferente a lo que sucedió en la revolución industrial. Entonces, estamos entrando a una gran oportunidad y estamos mirando solo en el pedacito de tierra que estamos viviendo, pero tenemos una cantidad de planetas, una cantidad de estrellas sin explorar, que con lo que tenemos de tecnología en este momento no lo estamos pudiendo cubrir. Y yo creo que va a haber muchas ofertas, tanto de necesidades en cuanto a perfiles profesionales, nuevas carreras, nuevos procesos, que los que ya hemos ido evolucionando van a ir quedando en el rezago y delegado a este tipo de tecnologías, pues que ahora pues nos asustan, pero para el futuro de la humanidad van a ser necesarios. Senador, y para cerrar, ¿renovarse o morir? Totalmente. Yo creo que hoy estamos en esa situación en donde es el tiempo importante, pero también es una gran oportunidad. Y todos de otra forma, y digo, lo hemos visto, por ejemplo, en las redes sociales, ya no es lo mismo que hace 20 años en el periódico. Hoy nos informamos todo a través de redes sociales y, por lo tanto, te tienes que ir renovando, por supuesto, a renovarse. Les aprecio en todo lo que vale el tiempo a los dos para hacer este análisis, esta ruta crítica del estadio actual de nuestro país, de nuestro planeta y del orden de las cosas en la dinámica de la vida social. Muy valioso y contributivo a la participación de ambos, vicerrector y rector, haciendo todas las funciones. Ricardo Paz Rosero, senador Toño Martín del Campo. Gracias, buenas noches. Gracias también a todos quienes nos acompañan. Soy Gabriela Trejo, esto es Sansara. Buenas noches y hasta mañana. Okay.